No estoy solo, estoy con el señor Hernán Ingelmo. Él es subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, a quien le agradecemos, por supuesto, la compañía y la charla que vamos a tener. Una charla en la que vamos a hablar acerca de la sociedad neuquina, acerca de los últimos casos que se vienen dando, por supuesto, aquí en la región. Vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar de los consumos, por supuesto, de drogas, de cómo la juventud se ve afectada por este tema. Y la primera pregunta que le quiero hacer, Hernán, es frente a los últimos hechos de violencia que se vienen dando y tomando como disparador justamente las últimas situaciones que se están viviendo en la región. ¿Cree que en Neuquén tenemos una sociedad violenta? Yo creo que estamos viviendo momentos de mucha tensión en el país. Y la violencia está asociada directamente con la frustración. La violencia es el lenguaje de la frustración. Y en un país, digamos, donde hoy vivimos con tanta incertidumbre lo que va a pasar después del 10 de diciembre, con las brechas de desigualdad que se van abriendo, esto es claro que tiene que ver en una relación con lo social. Sin duda, Neuquén no está al margen, si bien vivimos condiciones mejores que la del resto del país, no estamos al margen de eso y por eso yo entiendo que se percibe de esa manera. ¿Usted cree que estas sensaciones de frustración, de violencia, van aparejadas con el inicio del consumo de drogas, de estupefacientes, el inicio cada vez más temprano en la juventud? Mira, yo creo que una cosa es que algo sea un agravante y otra cosa que sea un determinante. Y en este sentido lo digo claramente porque en general queremos asociar violencia y consumo. Y hay sociedades como la norteamericana, que es una gran consumidora de estupefacientes y que no vive en esos términos la violencia. Entonces, sin duda que cuando hay una situación de desigualdad social, y eso lo marca el índice de Gini, que te marca, digamos, que hay una asociación directa entre la desigualdad y la violencia y la delincuencia. Si a eso le sumamos consumos problemáticos, si le sumamos sustancias que alteran nuestra ecualización emocional, evidentemente eso lo potencia. Lo que no es un determinante. Y muchas veces, lamentablemente, en la sociedad existe como esta asociación fácil, o en los medios de comunicación, que no sería en este caso que ustedes convocan y charlamos y podemos explicar, digamos, esta asociación fácil donde alguien que consume drogas es un delincuente. Un prejuicio. Es un prejuicio básico, como por ejemplo el tema de tenemos que subir la edad de imputabilidad para los menores porque, tienen que ir a la cárcel porque cometen más delitos, cuando es el 2% de las niños y niñas o adolescentes que cometen delitos en relación al resto de la población. Pero nos resulta fácil estigmatizar a los consumidores de sustancias o a los niños, niñas o adolescentes en la comisión de delitos. Yo creo que también nos resulta difícil aceptar que los consumidores tal vez tienen una enfermedad. Los adictos, sobre todo. Ese es un tema que todos, que hoy creo que se ha ido instalando, digamos, en este sentido, la proactividad que ha impreso, digamos, el gobernador Omar Gutiérrez para abordar este tema, instalarlo en la agenda pública, que haya una ley de salud mental y de adicciones, pone en un estatus al consumidor, digamos, al que abusa y al que tiene una dependencia, en un plano de la salud pública. En ese sentido hemos avanzado como sociedad. Todavía nos quedan pasos para seguir desestigmatizando, digamos. Mirá, ayer tuvimos un encuentro con 350 chicos en el CEPEN 12, donde estuvimos trabajando estos temas. Y nosotros le preguntábamos a los chicos, lo hacemos habitualmente, díganos, ¿cuándo fue la última vez que se subieron a un auto con un adulto alcoholizado? La respuesta era hace una semana, hace un mes o nunca. Un tercio
de esos jóvenes, ayer contestó, tenemos encuestas también de Cutralcó y de otras ciudades de Neuquén, 1/3 contestó que se habían subido en la última semana con un adulto alcoholizado. Eso nos habla de la tremenda irresponsabilidad que tenemos los adultos, porque en general, así como estigmatizamos a los consumidores de sustancia y ponemos en una carga en alguien que tiene una enfermedad, digamos, una carga mayor, diciéndole, bueno, o es un flojo, o es alguien que se dejó llevar por las sustancias, por la droga. Bueno, también lo solemos hacer con los adolescentes, ¿no? Porque salen y se la pegan en la pera los fines de semana. Pero no nos hacemos cargo los adultos de que somos nosotros muchas veces los que tenemos ese problema de consumo de alcohol, que es la primera droga legal que mayor daño hace en nuestra sociedad neuquina. Hay problemas importantes, ¿no?, con el alcohol aquí en la sociedad neuquina. En base primero porque es la primera droga que aún siendo legal mayor daño causa en accidentología y en cardiopatías. Segundo, porque está naturalizada, porque la publicidad es muy fuerte para el consumo de alcohol. Tercero, porque no hay suficiente voluntad, por ejemplo, en la ciudad para hacer esos controles, ni para hacer prevención. Digo, cuando hay un intendente que veta una ordenanza donde un porcentaje de las multas podrían ir para promover o para prevenir el tema del consumo de alcohol y no pasa nada, evidentemente no, cuando hay un consejo de adicciones municipal que no funciona, evidentemente no hay una voluntad de abordar el tema. Aún así, yo te diría, y hemos tenido experiencias porque lo hemos hecho en boliches neuquinos, de poner un espacio, un chill out, un lugar de descanso, un lugar con recorredores, con jóvenes dentro de los boliches, para que cuando alguien está complicado, digamos, pueda venir a ese lugar. Hemos hecho la promoción de conductores designados dentro del boliche, que cuando entras te ponemos una pulserita y al final hacemos el control de alcoholemia dentro del boliche. Está bien. Y yo siento que los jóvenes son mucho más responsables que los adultos. Que los jóvenes que entraron a ese boliche, que se pusieron, aceptaron ponerse la pulsera y que aceptaron hacerse el control antes de salir. Es más, uno de los jóvenes se acercó y me dijo gracias, porque la verdad, si me hubieras hecho este control en la calle, me quedaba en la calle, me sacaba en el auto. En cambio ahora puede otro tomar mi lugar y llevarme. Claro, eso es lo mínimo, que le saquen el auto, que se queda en la calle. Puede tener un accidente, un siniestro importante. Pero por supuesto, poner en riesgo su vida, la de sus amigos que fueron para divertirse, la de su familia que lo está esperando y la de otra familia cual, digamos, puede cometer un accidente y causar daños a otra persona. Por eso digo, creo que hay un mayor grado de responsabilidad, si me preguntás, en los jóvenes que en los adultos. ¿Considera que los adultos tienen mayor responsabilidad en los casos de violencia que los que se ven en los jóvenes en el día de hoy? Yo lo que veo es que una mayor, o sea, que han aprendido los jóvenes conductas mejor que nosotros, ¿no? Cuando yo era chico nadie usaba cinturón de seguridad. Yo hoy me subo a un auto y mis hijos me dicen, papá, el cinturón. El cinturón. Claro. Y no te dejan mover. Y nosotros nos parecería hoy, te voy a decir que sería casi violento si una persona se sube arriba del auto y le dice, che, no, ¿sabes qué? Tomaste recién y no, dejá que manejo yo. Y el otro lo va a vivir como, pará, mi auto, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo? Y debería ser natural, así como lo del cinturón. No podés manejar, flaco o flaca, no podés hacerlo porque me pones en riesgo a mí, pones en riesgo a otro. Y en ese sentido me parece que necesitamos generar una cultura mayor de cuidado. Bien, lo invito a ver una nota que tenemos en estos momentos que habla sobre los casos de abuso en el EPET número 6. Allí hay violencia, hay adultos involucrados, hay una denuncia. Vamos a compartir qué es lo que sucedía allí en el EPET número 6. Lo compartimos aquí con el señor Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos. Y no es así. Ayer tuvimos una reunión con gente del Consejo de Educación, donde ellos nos dicen que van a trabajar con
con los profesores y con el cuerpo directivo del colegio. Es lo que los padres pedimos, que se intervenga de una manera que las cosas queden bien primero desde la cúpula del colegio, ¿no? Porque esto no pasa desde ahora, viene pasando hace muchos años, el tema de los abusos de algunos profesores, no todos, de algunos, y de la forma del cuerpo directivo de tratar los asuntos. Los chicos han presenciado discusiones, insultos entre los profesores y la directora, la vice, entonces es una manera bastante difícil de que ellos sigan así en el colegio. Los profesores ya fueron separados del cargo, hay denuncias penales que eso va a seguir la vía legal, y desde el Consejo de Educación ayer se nos dijo que ya fueron todos apartados del cargo y se harán los expedientes correspondientes para saber si los van a desafectar o no. Todo lleva una investigación y más o menos nos explicaron que va a tardar 2 años todo el transcurso de la investigación. En ese tiempo los profesores no se pueden acercar al establecimiento ni a ningún establecimiento a dar clases. Mirá, han sido denunciados 3, todos con diferentes tipos de abuso, abuso de autoridad, abuso sexual, y hay uno en particular que es el que pasó hace 3 años atrás, en el año 2015, y que volvió este año al establecimiento y nuevamente volvió a hacer lo mismo. Lo que a los papás nos genera intranquilidad es el hecho de que, bueno, ese profesor volvió al mismo colegio, volvió a hacer lo mismo, y que desde el Consejo de Educación en su momento no se tomaron realmente cartas en el asunto, porque si esto lo hubieran parado en el año 2015 no hubiera vuelto a pasar ahora, ¿no? Claro. Y también nos enterábamos ayer de que, aparte de lo que ya sabemos como padres, ¿no?, de que los mismos chicos denunciaron de que no habían recibido contención de los profesores ni del cuerpo directivo, sobre todo el cuerpo directivo, que es la cabeza del colegio. Que el consejo intervenga, que se cree una intervención. Nosotros pedimos puntualmente la intervención, que sean separados del cargo y que se haga la investigación correspondiente, porque hay denuncia de todos contra todos, hacia los profesores, hacia los directivos. Ayer había un grupo de papás que llevaba una nota para apoyar a la directora y había otro grupo que no. Es decir, nosotros pedimos la investigación de todos, que cada cual pague lo que tenga que pagar y el que no, que vuelva a dar clases, pero que el Consejo de Educación por una vez haga cargo de la situación y que esto se mejore. Bien, escuchábamos esta nota en EPET número 6, estas denuncias de abuso que se vienen dando y por supuesto la respuesta de los padres, pero hay que hacer una diferenciación, me decía mientras la escuchaba. Sí, es claramente que hay distintos tipos de violencia y de distintos orígenes de esa violencia. Una violencia originada, hay violencias individuales, violencias institucionales y hay violencias originadas también en perversiones. Que no tienen nada que ver con aquella violencia que se genera como reacción a otra violencia, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista nosotros veníamos hablando de la asociación entre consumos y violencias y en este punto, digamos, tenemos que diferenciarnos porque evidentemente, como bien dice la madre, el Consejo de Educación va a intervenir, está interviniendo, es necesario hacer un sumario y es necesario ser radicales frente a esta violencia que muchas veces inclusive interviene la situación de poder de un docente sobre o de un adulto sobre un adolescente o un niño o una niña, digamos. En ese punto me parece que es diferenciable los grados de violencia. Y si hay algo en común es que todas estas situaciones nos deterioran como comunidad, como sociedad. El poder visibilizarlas y ponerlas sobre la mesa y poder restaurarlas, eso es lo que nos hace, digamos, poder crecer como comunidad también. ¿Cuál es el norte entonces, en este caso, a seguir para poder visibilizar estas situaciones, darle palabras, darle una objetividad que permita
que Neuquén como sociedad y también, bueno, por supuesto, ampliarlo al país, crezca y trate de superar la violencia, las adicciones. Mira, lo primero, yo creo que es esto, es la situación de poder denunciarla, de poder ponerla sobre la mesa. La violencia que sea. Ahora, no hay paz si antes no hay justicia. Claro. Entonces, nosotros vamos a poder revertir nuestros índices de violencia y vamos a llegar a una construcción de una comunidad más pacífica, más fraternal, en la medida en que nosotros logremos relaciones más equitativas y más igualitarias y más justas. Claro. Eso es en el orden individual, de las relaciones personales, donde yo te trato de tú a tú, de igual a igual, y donde no ejerzo un poder para oprimirte, o eso mismo comunitariamente, donde las relaciones de diferencias sociales, económicas, culturales, tampoco sirven entre grupos sociales para oprimir a otros. Entonces, en esa medida es que nosotros entendemos que, o al menos yo entiendo, que vamos a poder construir un Neuquén más pacífico, más fraterno, con una convivencia ciudadana más solidaria. Y volviendo al tema de los jóvenes, usted nos decía que en ese rango etario en el que pudieron hacer esta charla que tuvieron en el día de ayer, la recepción es mucho más permeable que en los adultos. ¿Por qué considera que esto se da? Mira, ayer lo charlábamos con los jóvenes. Los jóvenes hoy, y esto me impresiona mucho que el gobernador lo insiste mucho, los jóvenes son hoy mucho más flexibles, ellos tienen una capacidad de escucha más amplia, son más tolerantes en el sentido de menos juzgadores, sí. Tienen muchos menos prejuicios que muchos adultos. Y en ese sentido, bueno, vos ves cómo abordan los temas de diversidad sexual, cómo abordan los temas de distintas maneras de ver la realidad, con mucha más flexibilidad. Quizás en ese sentido, en un mundo que se presenta con muchas más inseguridades, eso te hace ser más flexible, a entender que hay muchas verdades, que hay muchas maneras de ver la realidad y eso es lo que hoy tiene nuestra juventud, esa capacidad de no ser tan dogmáticos porque la realidad se impone, porque no lo es. Y teniendo en cuenta justamente la realidad que se impone y la realidad que se está viviendo hoy día a día, no solo en la provincia, sino en el país, ¿hacia qué Neuquén cree que estamos yendo? ¿Hacia qué Neuquén vamos? Es un Neuquén complejo, porque por un lado tenemos un potencial de muchísimo crecimiento que genera un ingreso de mucha gente a la provincia, de mucho desarrollo económico. Y por otro lado, no todos los que vienen pueden acceder a esos lugares de trabajo por falta de capacitación, por lo que implica también un arraigo. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a un Neuquén con muchísimo potencial, pero creo que tenemos que tener una gran capacidad y que hoy este gobierno provincial lo está teniendo para ir generando a la vez mayores condiciones de justicia social. Si eso no lo logramos resolver con una inteligencia colectiva, vamos a estar en problemas. Yo creo que vamos hacia un Neuquén muy potente, de mucha energía, de mucho crecimiento, aún en este contexto de crisis que estamos viendo a nivel nacional y que entendemos que lo vamos a superar y lo vamos a tener que superar. Pero yo creo que el desafío mayor no está en el crecimiento, sino en generar las condiciones de igualdad para que justamente eso nos permita no generar mayores frustraciones. Muy bien. La charla muy productiva con Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos. Le agradecemos muchísimo esta charla y estos conceptos. Muchas gracias, Iván.